Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. El ingenio humano y el maravilloso mundo de la ciencia al alcance de todos. ¿Nos estamos acabando el agua del planeta? Claro que no. El mundo tiene la misma cantidad de agua desde hace millones de años. Lo que estamos haciendo es romper su equilibrio natural. Millones de litros que corrían por arroyos, ríos y mantos subterráneos están estancados en tinacos de polietileno. Por otra parte, alteramos la recarga de los mantos acuíferos con su sobreexplotación y destruimos los bosques que atraían la humedad. Las especies animales de cría y los seres humanos somos más en el planeta y nuestros cuerpos acumulan agua y al mismo tiempo la demandan en mayor proporción. El agua estará por mucho tiempo más en este mundo, solo que quizás algún día no la tendremos disponible. Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila pone la ciencia al alcance de todos. En el bien, fincamos el saber. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Zaida. Continuamos con nuestra invitada, la doctora Cristina Martínez García, arqueóloga de formación, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán y actualmente docente investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, hablando de los sistemas hidráulicos del sureste de Coahuila. A propósito de un libro que publicó la Escuela de Ciencias Sociales. Y bueno, pues en nuestra primera media hora nos dedicamos casi a hablar de arqueología porque es su especialidad y es un tema muy interesante. Los coahuilenses tenemos una gran riqueza en vestigios arqueológicos que no sabemos valorar ni preservar. Por eso fue importante que tocáramos ese tema de entrada. Y ahora estamos hablando sobre la ingeniería hidráulica, cómo estos vestigios que vemos, como los arcos de la Aurora, por ejemplo los arroyos de Arteaga, las galerías filtrantes de Parras de la Fuente y otros lugares, tienen todo un proceso histórico como en fases. No siempre estuvieron así. Originalmente tuvo que haber los manantiales de forma natural y también sus cauces naturales. Posteriormente los primeros pobladores seguramente los canalizaban ya. Y luego pues con la población ya española, mestiza, etcétera, también se reorganizaron. Y al entrar la industria textil y otros usos ya de producción, pues también vuelve a cambiar. Y ustedes han hecho ese viaje, esa exploración por estos lugares. No sé si le gustaría comentarnos algo sobre Arteaga, o concretamente sobre Saltillo, de lo que han encontrado, o justamente Parras, que en realidad todo es muy interesante. Sí, bueno, son poblaciones pues contemporáneas en las cuales podemos encontrar vestigios similares, ¿no? Ubicados en diferentes lugares. Ya. Pero básicamente en lo que corresponde a los sistemas hidráulicos casi podemos encontrar una misma forma de evolución, ¿no? Un gran cambio cuando llegan los españoles, cuando empiezan a canalizar, a construir sus acequias, a llevar agua hasta sus huertas, a las huertas que tenían que mantener productivas durante todo el año, a las poblaciones donde se asentaban los tlaxcaltecas, sus huertas que eran todavía mucho más grandes, ¿no? Que servían para abastecer el consumo de toda la población, y también los campos donde se sembraba el trigo, los granos y cosas así del área del... Y los molinos, ¿no? Exactamente. Aquí un lugar muy bonito, medio conocido, no digo ni poco ni mucho, es la hacienda de Santa María, el casco, claro, con el templo y además el molino ahí. Su molino hermoso, que valdría la pena conservarlos y a lo mejor tener como adaptarlo para que la gente lo pueda visitar y un poco se vaya concientizando de lo importante que en algún momento fue Saltillo o Ramos o Arteaga o todos estos centros que habitaban o que permitieron una población habitar. Es que Santa María, ubicado ya prácticamente en el centro del Parque Industrial de Ramos Arizpe, todavía es muy rescatable. Te voy a decir por qué. Los pequeños poblados que estaban alrededor de la Aurora, la Ibernia y rumbo a Arteaga han quedado totalmente invadidos, ¿verdad?, por la mancha asfáltica, pero en esa parte todavía es muy rescatable y se puede
como recrear un poblado antiguo, un poco así como lo hacen en Durango para las películas, y porque está la hacienda perfectamente conservada, ¿no? Tiene una riqueza increíble. Las pinturas y cosas que había religiosas están ahora en el templo de San Juan Nepomuceno, pues están guardadas, pero y todo el contexto, con el molino ese, si se pudiera arreglar, y esas calles de las rutas de acceso, sería muy turístico. Claro, y tendría muchos beneficios, no solamente para la gente que viene de fuera, conocer cómo es que era Saltillo, sino para la población misma de aquí. Yo creo que hace mucha falta que nosotros vayamos haciéndonos conscientes de qué tan importante es el agua y aprovechar los recursos y cuidar nuestro entorno, porque de alguna manera somos nosotros los que habitamos aquí. Y en el momento en que se empieza a desertificar o empezamos a quitar todos los árboles o tirar nuestras huertas, en ese momento nuestras lluvias se van alejando, el reabastecimiento de toda esta parte de Zapalinamé, y todo eso empieza a encontrar un desequilibrio que puede afectar los mantos acuíferos que están pues brindándonos agua, ¿no? Sí, tengo entendido que usted también ha estado interesada en los temas de desastres naturales por la cuestión de esto de las laderas y el uso del suelo, ¿verdad? Claro, sí, es que es parte de lo mismo, o sea, es un sistema, no solamente lo que se construyó como la canalización desde el manantial, pasando por los acueductos, generando luz eléctrica hasta llegar a los campos de cultivo, sino todo lo demás, o sea, el entorno, la naturaleza, el paisaje, lo que va a permitir que se formen los suelos, que son justamente las hojas de los árboles, o lo que se arrastra con las lluvias, y va a darle esa calidad negra y nutritiva a los suelos, que va también a permitir que las huertas sean productivas y que tengan frutos dulces, bien formados, sanos, que puedan ser saludables. Entonces es todo parte de un mismo sistema agrícola. Y ya pocos vestigios en la ciudad, porque por ejemplo acá por el lado poniente de la ciudad, la calle de los Baños, la calle de Murguía, y yo la vi con agua, aunque yo sé que usted no conoció eso, y yo conocí las huertas del Álamo, y ahí precisamente en la calle de Murguía había una nogalera muy grande, muy bonita, cerrada. Ustedes la documentan ahí, bien dice, ahí viene la foto, no sé si en el 2003 un constructor, bueno, de eso no estamos hablando, pero a final de cuentas se obtuvieron el permiso y ahora es un casación. Es un fraccionamiento. Es un fraccionamiento, exactamente, Lo mismo allá en la parte sur, allá por la Narro, en todo la. Entonces, pues voy a tumbar ese árbol que está frente a mi casa, porque no me deja ver el paisaje tan bonito que tengo enfrente. Esa es la Claro, sí. ¿Verdad? Ajá, o me llena de hojas, ¿no? Y no tengo que limpiar. Sí, exactamente. Pero los beneficios que nos traen, digamos, los árboles de repente ayudan y refrescan las casas, ¿no? O incluso todo Saltillo. Creo que ahora la sensación es que es mucho más caliente que los registros que tenía antes. Llueve menos. He hablado con la gente ya muy mayor que me decía, no, pues es que en las tardes llovía todas las tardes. Aclara que muy mayor, porque yo ya me puse a recordar algunas. No, pero, hombre, no más, los compañeros de mi edad. Años, nosotros jugábamos en los arroyos, andábamos en la huerta. ¿Quién no fue de mi generación al Álamo a robarse uvas? Y había viñedos y a robarse nueces, y nos corrían y regresábamos. O los baños, ¿no? Que a lo mejor aquí no me tocó verlos, pero en Parra sí. Y también aquí, me ha tocado a la Poza verlos, Azul, a muchas partes íbamos gratuitamente a nadar. Igual, me ha tocado verlos funcionando. Y lo que cumplen, más allá de traer agua o de mantener vivo un sistema tradicional, la cuestión social. De recreación, de convivencia familiar. Qué maravilla, el agua es vida. Exactamente. Entonces, oye, ese estanque de la luz, que decíamos a propósito que no era su nombre original, ¿no? Creo que era Emiliano Zapata, que era el tanque Zapata está más arriba. Está más arriba. Sí, y se llamaba, no sé, pero estanque de la luz es como lo apodaron, porque ahí Tomás Alva Edison instaló la primer planta de luz de Latinoamérica. Claro. Era amigo de Tomás Aguirre Benavides, el papá de los héroes, de Gustavo Aguirre Benavides, y él lo invitó a venir acá a estrenar su nuevo descubrimiento, porque tenía esa idea de pues aluzar la ciudad. Parras por eso era un puntero, o sea, de hecho ellos tuvieron luz mucho antes que cualquier otro, ¿no? O sea, como, bueno, más que nada que llegara la luz eléctrica como la conocemos ahora, ¿no? En un sistema con cableado y todo eso, sí. Parras tenía y producía su propia luz antes de que llegara. Es una maravilla, Parras, por eso pues
nosotros lo valoramos mucho en Coahuila, además como un oasis, ¿no? Porque tiene agua. Sí. Y entonces donde hay agua hay como... toda esta historia, incluso económica, porque también estos arroyos nos hablan de la situación política y económica. Si tú lees, por ejemplo, la Gaceta del Saltillo, sí, del Archivo Municipal, cuando relatan las discusiones que había por el agua, por ejemplo, entre los saltillenses, de los habitantes de Saltillo, de origen español, y de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que por cierto, justamente era dividida por un arroyo. O sea, bajaba el agua ahí por la calle de Allende y eso era lo que dividía a las dos poblaciones, ¿no? A Santiago del Saltillo. Sí. Y aparecen las pugnas por el uso del agua. Claro. De hecho, el agua desde que llegan los colonizadores siempre ha sido el motivo de pleito, ¿no? Uh-huh. Entre las dos sociedades. Bueno, a veces están los españoles, los tlaxcaltecas y a veces también los jesuitas o los diferentes órdenes que andan aquí, franciscanos, que también deben tener un derecho a agua, y entonces en cuanto a quién tiene derecho o más derecho a hacer uso de este recurso, siempre es un pleito que queda registrado y que es lo que nos permite a los historiadores y también a complementar la información que tenemos los arqueólogos para poder saber quién estaba peleando con qué, a lo mejor qué cantidades, por dónde estaban pasando, quién ganó qué pleito, por qué medios políticos después se revocan estas decisiones, y todo eso son pleitos así como... Doctora, ¿nos prometes regresar a este programa para hablar ahora de esos túneles de Saltillo que claro ahora que están investigando? No aparece todavía en el libro, no. Y entonces sería una primicia. Claro ¿Te parece entonces para que estés con nosotros en un próximo programa? En programas posteriores. Claro que sí. Continuemos hablando sobre todo de la importancia del agua, ¿no? De sus usos. Sí, claro. Ya mencionaba la recreación, pues la crianza, el cultivo, sí, y sobre todo pues con la industria en cuestiones económicas. Vamos a nuestro último corte y esperamos un enlace, una llamada de Carlos Silva. Uh-huh. Vamos a escuchar la canción Llanto de Luna con Toña la Negra. Recuerde la línea de comunicación 482-6995 y enviamos un saludo a Jaime Duque, que nos está escuchando a través de Arturo, mi primo. Jaime un saludo, Arturo, Jaime. Así es. Regresamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa De Vuelta al Universo Humano en Extensión, y ahora tenemos en la línea a nuestro amigo Carlos Silva de la Ciudad de México. Pues él acaba de publicar un libro que le publicó la editorial Panorama y nos concede una entrevista todavía estamos en septiembre, en el mes de la patria, sobre el tema de la independencia, porque él publicó justamente un texto que se llama La Independencia de México, junto con Luis E. Moguel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchas gracias. No escuchamos a Carlos, a ver, Kevin, a ver qué... Él sí me escucha. ¿Me escucha, Carlos? Bueno, pues aquí mira, lo que vamos a hacer, Carlos, es triangular las preguntas, porque no te alcanzamos a oír, pero pues nos da mucho gusto saludarte, saber de este texto que, bueno, yo lo he estado viendo aparecer en los distintos medios nacionales, con Fernanda Familiar y todo esto. ¿Cómo fue que fuiste llevado a escribir este libro con tanto éxito? Ernesto, pues mira, ¿ahí me escuchas bien? Sí, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas? Sí, ya ahora sí estamos en contacto. Oye, Carlos, pues qué gusto saludarte. Igualmente, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, pues con mucho agrado recibimos la noticia de tu libro. Pues mira, fíjate que me animé a partir de que dirigí la revista 2010 para los centenarios y el bicentenario de la independencia. Tuve la oportunidad de poder reunir a más de 500 especialistas en el tema de la independencia y un poco más de 5,000 imágenes. Y bueno, con esta experiencia percibimos un grupo de gentes que era muy importante. La gente tuvo muy buena aceptación de la revista y nos dimos cuenta que entre más se les pueda dar a la gente divulgación de manera seria de la historia, la gente, la verdad, la ley le gusta mucho. Entonces me animé a hacer esto. Tú sabes que yo más bien soy especialista en historia política del siglo XX, pero bueno, con esta inercia de la revista, me llevó un par de años hacer el libro y
una interpretativa del proceso que dio origen a México como nación con vida propia, ¿no? Además de una manera muy, no sé si llamarle didáctica, pero es muy atractiva para el lector, porque la historia suele ser difícil y árida, y en este caso nos explicas muy sencillamente qué fue lo que pasó. Te cambia totalmente la percepción de la historia y de la historia centrada en los personajes que son los héroes, ¿verdad? Inmaculados, sino una realidad mucho más cotidiana y humana. Claro, mira, la crónica del periodo yo creo que recupera muchos de los avances de la investigación académica más reciente. Pero lo trasladamos a una narración sencilla y a un lenguaje accesible a todo el público, como tú lo mencionas. Tiene todo el rigor académico y la investigación, pero el texto en sí persigue que sea menos eficaz, colocando al episodio de la independencia en un contexto geográfico, cronológico, temático, que detalla de manera menuda el tema central, ¿no? El personaje individual o el evento singular, con todo más amplio del que forma parte del libro, ¿no? Es imposible hablar de la independencia sin el movimiento armado de la revolución, de la guerra de independencia. Pero no es todo, también hay detrás, como bien lo haces notar, el surgimiento de un nacionalismo criollo, de los españoles que vivían en México, no precisamente de las clases populares que aparentemente son las que se lanzan en armas, ¿no? Entonces, este surgimiento en México que nos explica lo que somos ahora. Sí, mira, bueno, de hecho, todas estas interpretaciones del nacionalismo criollo, yo creo que son interpretaciones incluso posteriores, ¿no? El que las recupera a la perfección es el historiador británico David Breggin, y él sí habla de que a partir de este movimiento criollo que se da a finales del siglo XVIII, que empiezan a buscar un lugar, acomodarse en un lugar ya no por debajo de los españoles, empieza a nacer esta necesidad, este sentimiento por sentirse con una identidad y una raíz propia, pero para eso tenían que tener un país. Por eso yo creo que ese es uno de los mejores antecedentes para considerar cómo ya se empezaba a hablar a partir de 1808, con la caída del Imperio Español rendido ante los franceses, de una independencia de la Nueva España, del reino español, ¿no? Sí, pero sobre todo esta toma de conciencia precisamente de estos criollos, qué pasaba en México. Nos presentas a Sor Juana Inés de la Cruz, nos presentas también la importancia de la Virgen de Guadalupe, y ellos se dan cuenta que definitivamente habían nacido acá, que tenían necesidad de ser mexicanos, y había los símbolos de alguna manera que los podían dar una identidad, y ese llamado por necesidades, si tú quieres, económicas o de intereses, aprovechando una coyuntura que se daba en Europa, hace que se aproveche eso, y además un movimiento generalizado en toda América. Todas las independencias se dieron por esas fechas. Sí, por supuesto. Este es como tú dices, un movimiento latinoamericano, y cada uno busca estos símbolos que se convierten en prototipos o estereotipos de identificación nacional. Hay que recordar, todo este proceso donde al cura Hidalgo siempre se le ha achacado cosas que no dijo, en la famoso, que no un grito, arenga, pero que a su avance del occidente hacia la capital, va tomando estos símbolos no solamente en el discurso, sino símbolos visuales, como es la bandera de Guadalupe, como es la bandera del Dolorido, y después que finalmente son símbolos que se construyen durante la época de los 300 años que dura el virreinato, pero que los empiezan a tomar ya como propios, inteligentemente los empiezan a hacer propios, y la gente se identifica con ellos, ¿no? Sí, Carlos, para que nuestro auditorio ubique con quién estamos hablando actualmente, tú estás trabajando en Conaculta, en el INA.
Estoy trabajando en el INBA, en la Subdirección de Patrimonio Artístico del INBA. ¿Esto es también espacios de infraestructura? Sí, por supuesto. La subdirección tiene a su cargo la protección del patrimonio cultural mueble e inmueble de todo el país, y requiere de muchos esfuerzos, y entre ellos, por supuesto, la vinculación a una realidad cultural, artística, histórica, y esa es una de mis funciones aquí. Es un honor que nos hayas dado esta entrevista, nos da mucho gusto saber de ti, saber de un gran amigo, un gran taurino, y bueno, pues un historiador que ahora con mucho éxito ha presentado este libro de lectura que tú me decías, pues se me ocurrió escribirlo para jóvenes. A mí me da mucho gusto que las gentes de allá que ya he visitado y he tenido la fortuna de que tú me recibas allá en tu tierra, para mí es maravilloso, y extendérselo a los jóvenes de allá también me dará mucho gusto, y me dará todavía más gusto si nos ponemos de acuerdo y puedo ir en persona para darles una plática y llevarles el libro a todos ellos. Bueno, entonces estaríamos programándote, no sé si terminando este semestre alcancemos, aquí tenemos con nosotros a una maestra, la doctora Cristina Martínez. Ella es arqueóloga, historiadora, y estaríamos invitándote para finales de este año o principios del siguiente para que nos acompañes en este Saltillo y Dios quiera y podamos estar otra vez en Parras como en alguna ocasión lo hicimos tú y yo y otros buenos amigos. Por supuesto, me encantaría, porque ante todos somos amigos, querido Ernesto. Claro que sí, por eso te hablo con tanto gusto y me da un placer saludarte. Carlos, que estés muy bien, te deseamos la mejor de las tardes y un feliz fin de semana. Gracias y felicidades por tu grandioso programa. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Bien, pues los temas no son muy ajenos, doctora. No, estamos hablando de lo mismo y lo que platicábamos también fuera del aire es cómo es importante la historia y cómo empezamos a disfrutarla, aquellos que al principio nos parecía chocante por las fechas y los lugares y las cosas de memoria, pero cómo nos explica nuestra realidad, porque nos concierne, ¿no? Claro, habla de nosotros y de nuestros antepasados y de cómo nuestros antepasados vivían el mismo espacio que nosotros estamos viviendo ahorita. Bien, pues nos tenemos que retirar, amigos. Hoy hemos disfrutado mucho este programa, realmente un paso con la historia, un paseo por la historia a través de nuestras acequias, a través de nuestra geografía. De los sistemas hidráulicos, y pues todo está conectado, no es una línea de tiempo, sino son puntos interconectados entre la economía, la cultura, la antropología y obviamente pues los vestigios arqueológicos. Claro que sí. Bien, pues nos despedimos de ustedes, como siempre, deseándoles salud y vida y agradeciendo a toda la gente que nos apoya, a Kevin Salas, a Víctor Martínez y a Breida Carreón, que nos apoyan en los medios. Muy buenas tardes. Muchas gracias. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad.